grabar este video para ilustrar el uso de tablas de caracteres para determinar las representaciones reducibles vibracionales de esta molécula. El tetrafluoruro de azufre es una molécula que pertenece al grupo C2B y aquí estoy mostrando la orientación del eje Z y los ejes Y y X para esta molécula. La tabla de caracteres entonces nos va a permitir obtener información sobre las representaciones reducibles, translacionales y rotacionales. Lo que nosotros tenemos que hacer en primera instancia, si queremos hacer el análisis para las vibraciones, es obtener la representación reducible total. Esto implica entonces hacer el análisis de cada uno de los átomos, asumiendo que estamos poniendo encima de cada uno de ellos un set de ejes X, Y y Z. Entonces, en esta representación, los ejes Z siempre van a estar saliendo de la pantalla y tendríamos los ejes X y Y para cada átomo. O sea, acomodarlos en principio de esta forma, todos orientados en la misma dirección. ¿No? Si hacemos el análisis de modos vibracionales, como esperamos, el número total de vibraciones va a ser igual a 3n menos 6. La molécula no es lineal y por eso tiene 3 traslaciones y 3 rotaciones. Entonces son 5 átomos, es decir, 15 menos 6, y esperamos 9 modos vibracionales. Vamos a empezar con identidad y tenemos 15 ejes, 3 por cada átomo, que permanecen en su posición original. Entonces tenemos una dimensión 15 dada por este carácter reducible para identidad. Cuando hacemos rotación C2, que implica rotar esta molécula, vamos a ver que estos átomos van a rotar 180 grados para ir a posiciones equivalentes. Entonces, todos estos cambian de posición, se mueven y solamente nos interesan los ejes que están en el átomo central, el de azufre, que van a mantener su posición con respecto al centro de este set de ejes. Se invierten dos de los ejes, X y Z permanece en la misma dirección. En total, entonces, tendríamos -1 como carácter. Posteriormente pasamos a un plano vertical. En el plano vertical, reflejar primero con respecto a este plano, que sería el ZX. Bueno, este átomo va a cambiar de posición con este otro y solamente 3 de los átomos permanecen en su posición. Entonces tendríamos que hacer el análisis de los 3 ejes por 3 átomos. Entonces, 2 de los ejes, el Z y el X, permanecen en la misma dirección y el Y se refleja en una dirección opuesta. Entonces tenemos 2 menos 1, eso sería 1 por 3. Y finalmente, cuando hacemos la reflexión con respecto al ZY, ahora la situación cambia, el plano pasa por ZY y reflejamos esos dos átomos que están a los lados que cambiarían de posición y estos no contabilizarían. Entonces pasa lo mismo con respecto a este plano, tanto el Z como el Y permanecen en su lugar y el X cambia de dirección. Entonces tenemos 2 menos 1 por 3 átomos y el carácter es 3. Entonces, esta es la representación total y para poder llegar a la representación vibracional tenemos que subtraer las representaciones reducibles translacional y rotacional que obtenemos de la misma tabla de caracteres. La representación translacional va a ser determinada por las direcciones X, Y y Z y tenemos que sumar entonces los caracteres que corresponden a A1, a B1 y a B2. Y vamos a transferir esta información. Tenemos 3 menos 1, 1 y 1. También tenemos que subtraer la representación reducible rotacional. En este caso, las representaciones rotacionales son A2, B1 y B2. Tenemos 3 menos 1, menos 1 y menos 1. A partir de esto, entonces, obtenemos la representación reducible vibracional y esta es subtrayendo de la total estas translacionales y rotacionales. Entonces sería 9 menos 1 menos 2, 1, 3 y 3. Entonces es con esta representación reducible que nosotros vamos a obtener las representaciones irreducibles que nos darán la simetría de 9 modos vibracionales. Ahora que tenemos la representación reducible vibracional, podemos asociar representaciones irreducibles a los modos vibracionales, que en el caso de la molécula que estamos analizando son 9. La manera que vamos a trabajar la distribución de esta representación reducible en irreducibles
es a través de una operación de multiplicación vectorial entre la representación reducible y cada una de las representaciones irreducibles, o un producto punto, esencialmente. Y eso nos va a permitir encontrar cuántas representaciones irreducibles están contenidas en esta representación reducible. Entonces, lo que tenemos que hacer en primera instancia es determinar el orden del grupo, que se simboliza como H. Y hay varias formas de encontrar el valor de H. Una de ellas es contar cuántas operaciones de simetría tenemos. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. El orden sería 4. La otra forma de hacerlo es sumar todos los caracteres que están abajo de identidad, elevándolos al cuadrado. En este caso, 1 al cuadrado es 1, entonces también tenemos 1, 2, 3, 4. El cuadrado sirve para que esa suma la podamos realizar con cualquier operación de simetría. Por ejemplo, para C2, si sumamos los caracteres al cuadrado, tendríamos 1 es 1, menos 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1 y eso nos da 4. Entonces, el orden de este grupo es 4 y eso nos va a permitir hacer la normalización aquí. Vamos a analizar cuántas representaciones irreducibles A1 son las representaciones más simétricas que tenemos acá. Están contenidas en esta representación. Procedemos de la siguiente forma. Para A1, esto va a ser igual a 1/4 t. Y ahora lo que tenemos que hacer como producto punto es multiplicar cada uno de los caracteres de la representación reducible por un carácter de la representación irreducible. Entonces tenemos 9 por 1 y luego sumamos para la siguiente operación de simetría. En este caso sería 1 por 1. Entre paréntesis estoy poniendo los caracteres de la representación irreducible. Siempre van a ser 1 para A1. Luego tengo 3 por 1 más 3 por 1. Si sumamos, tendríamos 9, 10, 13, 16. 16 entre 4, eso nos da 4. Hay 4 representaciones irreducibles A1. Entonces lo voy a ir escribiendo aquí. La representación de modos vibracionales va a estar compuesto de 4 A1. Y así vamos a proceder con cada una de ellas. Entonces hagamos ahora esto para A2. Aquí lo único que tengo que hacer, bueno, puedo borrar los caracteres de la representación y anotarlos para A2. A2, los caracteres son 1, 1, menos 1, menos 1. Si hacemos ahora la suma, tenemos 9, más 1, 10, menos 3, 7, menos 3, 4. Entre 4, anotamos una representación irreducible A2. Ahora pasamos a la que sigue, que es B1. En este caso, eso es 1, menos 1, 1, menos 1. Tendríamos 9, menos 1, 8, más 3, 11, menos 3, 8. Entre 4, 2. Para B1 tenemos 2. Tenemos adicionalmente dos representaciones irreducibles B1. Entonces, la única que nos queda es B2. Deberíamos tener dos representaciones irreducibles B2. Vamos a comprobar que esto sea el caso. Entonces voy a ahora hacerlo para B2. Y los caracteres son ahora 1, menos 1, menos 1 y 1. Y efectivamente vamos a tener 9, menos 1, 8, menos 3, 5, más 3, 8. Entre 4, 2. Entonces también tenemos dos representaciones irreducibles B2. Los modos vibracionales van a ser 4 a 1, es decir, 4 son completamente simétricos, y luego tenemos 1 a 2, 2B1 y 2B2. Un modo vibracional B2 debe ser simétrico con respecto a identidad, antisimétrico con respecto a C2, antisimétrico con respecto al plano vertical ZX y simétrico con respecto al plano ZY. La información que obtenemos al hacer el análisis simétrico de los grados de libertad vibracional nos permiten entonces hacer una propuesta de cuáles serían los modos vibracionales. Son 9 modos: 4A1, 1A2, 2B1 y 2B2. Y esta sería la propuesta de la manera en que los átomos se mueven en cada uno de los modos vibracionales. Entonces tenemos 4
que son completamente simétricos con respecto a las operaciones del grupo C2b. Recordamos entonces que las operaciones de simetría para el grupo C2b al que pertenece esta molécula son identidad C2 en Z, un plano vertical con respecto a ZX y un segundo plano vertical perpendicular, es decir, con respecto al plano ZY. La simetría A1, la representación irreducible correspondiente al modo vibracional, es simétrica en cuanto a que estas flechas que indican el movimiento de los átomos durante su vibración, es decir, se estiran y se contraen, todos los movimientos se quedan igual. Si hago C2, recordamos que el eje Z es perpendicular a la molécula de esta manera, este sería el eje Z. Si roto 180 grados, la dirección de movimiento del átomo que originalmente está aquí a la derecha y se va a la izquierda va a quedar en una dirección equivalente al movimiento que tenía este átomo en la molécula original. Y lo mismo pasa con el átomo de flúor que está abajo adelante. Al girar 180 grados se va atrás y está moviéndose en la misma dirección. Entonces es simétrico. Si yo paso un plano a través de esta molécula, los movimientos, la dirección de los movimientos vibracionales de cada enlace se quedan igual. Entonces es simétrico también. Y lo mismo sucede si pasamos a través de la molécula un plano ZY, es decir, cortando a la mitad de la molécula. Este modo vibracional es A1 precisamente porque cumple con esta representación irreducible A1. Entonces, de la misma forma podemos seleccionar direcciones de movimiento. Entonces, en este primer caso, todos los enlaces con respecto al azufre, que es el átomo central, se estiran. En el segundo caso, los átomos de flúor en la parte inferior son los que se estiran, mientras que se contraen los enlaces azufre-flúor en la parte superior. En la tercera propuesta hay una vibración angular, es decir, los ángulos se abren y se cierran de forma simultánea. Una cosa importante que notar es que esta molécula tiene un ángulo diedral, un plano definido por estos átomos que está a un determinado ángulo, casi 90 grados, con respecto al plano que está definido por los átomos de abajo, ¿no? Entonces aquí habría un plano, aquí hay otro plano y esos son planos diedrales y el ángulo que se forma entre ellos es el ángulo diedral. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes analizan cada una de estas propuestas de modos vibracionales y las someten a las operaciones de simetría, van a tener que llegar a la conclusión de que son consistentes con su respectiva representación